trabajar. Muy bien. Hoy vamos a continuar con el repaso de los conceptos básicos que estuvimos viendo de Excel en función de las correcciones que se fueron haciendo sobre los trabajos, que fui haciendo sobre los trabajos que me van enviando. Vamos encontrando los distintos puntos en donde encuentro que tienen alguna dificultad, ¿sí? En las últimas correcciones que hice, bueno, saltaron, quedó en evidencia que por ahí están un poco, por lo menos algunos, no es para la mayoría, pero como se repite 2 o 3 veces ese error, lo vamos a repasar para que quede claro bien el tema y no se cometan estos errores para adelante. El error más evidente que hemos tenido es siempre el uso de las referencias absolutas y las referencias relativas, ¿sí? Voy a poner uno de los ejemplos. Vamos a trabajar sobre una de las planillas de las hojas de cálculo que han dado. En este caso, vamos a hacer una corrección en directo de la planilla de Agustina. Bien. Bueno, en el error más común que han tenido prácticamente todos es en... están viendo la pantalla compartida mía, ¿no? ¿Todos ven ya la planilla de Excel? Sí. Perfecto. Sí, profe. Vamos a ver si podemos darle un poco de zoom. Bien. Cuando hay que hacer la fórmula, o definir la fórmula para calcular el IVA, chicos, el error más común que se presentó es no usar la referencia absoluta. ¿Sí? Fíjense que para multiplicar el valor del costo por el IVA, que lo tenemos en la casilla C16, ¿sí? En la fórmula acá no se define de manera absoluta, sino de manera relativa, lo cual implica que en su momento hubo que repetir manualmente, definir manualmente y una por una las fórmulas de toda la columna. Cuando el trabajo óptimo y el que se busca es que aprendan a utilizar F4 para agregar los signos pesos y que queden fijos tanto en columna como en fila la celda C16 para poderla después de definida en forma absoluta copiar, evitando que la celda 16 evolucione junto con la celda de la izquierda. Recuerden que tenemos D4, donde tenemos el costo del fósforo, multiplicado por 16, C16, que tenemos el valor porcentual del IVA. Profe, disculpe, dice Morena que si la puede aceptar, a ella se le fue en internet. Ay, no la veo, ¿dónde está? Ahí está.
Ahora sí. Pasa que es complicado una vez que me pongo a dar clases, ya no puedo andar mirando quién está y quién no está. Bien, seguimos. Bien. Entonces, chicos, esto después lo voy a escribir sobre el tablón del Classroom, pero donde en los trabajos que yo creo estar reenviando, la verdad que no sé si ustedes los están recibiendo a los trabajos corregidos, ¿sí? Es importante, yo como estoy corrigiendo, bueno, marco en rojo donde hay un error presente, ¿sí? Y en el comentario, ¿sí? Fíjense, yo voy a insertar un comentario donde sugiero la solución para corregir ese error en particular. Por ejemplo, en este caso, debe usar referencias absolutas. Bien. Hago el comentario y fíjense que en la esquina superior izquierda, a ver si agrandamos un poquito más, nos pone un triángulo en la esquina superior donde quiere decir que hay inserto en esa celda un comentario. Ustedes acercan el mouse, pasan por arriba y el comentario, ¿sí?, se despliega automáticamente. Y pueden ver cuál es la corrección sugerida. En este caso, hubo otro error, es de poca importancia, pero fue que no se utilizó tipografía en negrita o tipo bold, como se conoce en inglés, que es cuando uno rellena la letra para que tome más fuerza el color. Bien, entonces acá el comentario es usar tipografía estilo negrita o bold. Bien, comentar y ocurre lo mismo, aparece el triángulo en el margen, no, en la esquina superior derecha, que yo deslizo el mouse por arriba y puedo observar el comentario. Usar tipografía negrita o bold. Bien. Después, por lo general, todo el mundo usó bien la fórmula promedio para calcular los promedios, ¿sí? También la mayoría de los trabajos que corregí, el máximo de las unidades estaba bien utilizada la fórmula max, donde yo defino el intervalo que quiero que la función max escudriñe o busque el valor máximo. ¿Sí? Fíjense, chicos, acá esto estaría mal
hacerlo en forma manual. Yo sé fácilmente viendo que 20 es el ácido ascórbico el que mayor unidades tiene, pero necesito hacerlo en forma automatizada a través de la fórmula correspondiente. Bien, entonces acá esto va a aparecer con una letra, con la letra en rojo. Bien. Para el cálculo del mínimo de unidades, lo mismo. Hay un 4, está bien, es el 4, pero existe la fórmula min, es mínimo, que trabaja sobre el intervalo de valores que yo defino. Fíjense esta forma de definir, chicos, no sé si todos la conocen. Yo no defino escribiendo C3, dos puntos, C9. Fíjense que me queda definido el intervalo. En realidad sería C4. Me queda definido el intervalo de esta manera, pero existe una forma mucho más fácil de definir, que es definiendo la suma, perdón, la fórmula, pero el intervalo con el mouse señalo o sombreo o pinto todo el intervalo que me interesa que quede abarcado en la fórmula. Y el Excel se encarga solo de escribir la fórmula. Es más, en este caso no es necesario ni siquiera agregar el paréntesis, porque el Excel entiende que termina la fórmula cuando le doy Enter y lo agrega solo. ¿Bien? Respecto a el cálculo de las unidades, número de elementos que excedan las 12 unidades. Bien, yo acá tengo que usar una fórmula que se llaman condicionales, que significa que van a ser una operación matemática o lo que yo le pida que haga a través de la fórmula, solo si se cumple una condición determinada que yo voy a definir. Bien, en este cálculo la función se usó bastante bien, casi todos la supieron utilizar. La repasamos. La función es contar punto sí. Bien. Esto quiere decir que va a contar si se cumple una condición. Bien, que nosotros vamos a definir ahora. Primero definimos sobre qué intervalo queremos contar. Bien, sombreo con el mouse. Perfecto. Contar sí. Punto y coma y ponemos el criterio que se tiene que cumplir para que la fórmula sume. Ese criterio, que es una condición lógica, va entre comillas. Fíjense que el Excel, chicos, nos va sugiriendo con ejemplos y mostrando cuál es la parte, qué parámetro o qué valor está esperando o qué definición está esperando la fórmula para el campo que yo estoy trabajando. Ahora me está diciendo que define el criterio y me da un ejemplo de cómo se escribe el criterio entre comillas. Por ejemplo, mayor a 20 está diciendo ahí. Bien, en nuestro caso, nosotros tenemos que contar si el valor que está dentro del conjunto de las unidades, del intervalo de unidades, si el valor es mayor que, dice, mayor que 12. Cierro comillas y lo podemos hacer manualmente como para saber cómo va a ser el resultado.
Acá hay una de 12, no la va a contar porque tiene que ser mayor de 12, hay una de 14 y uno de 20, con el cual el resultado va a ser de 2. Pero no lo hagamos así, lo tenemos que hacer a través de fórmula, no en forma manual. Estamos trabajando en Excel y tenemos que aprender justamente a utilizar fórmulas. Perdón. Bien. Bien. En otra de las fórmulas que sí encontré varios ejemplos de que no lo supieron resolver. Acá nos dice que si a ver, ¿cómo era la premisa? Eso estaba en Word. Bien. Silvio, Sí. Quiroga Miguel ingresar, por favor. Quiroga Miguel me está mandando mensaje de que quiere ingresar. ¿Dónde están? Quiroga Miguel dice. Me mandó un mensaje. Al celular. Bueno, se me perdió dónde estaba para darle el alta, el ingreso. A ver. Bueno, habrá retirado, no, disculpa. Me mandó ese mensaje, pero bueno, habrá desistido. Disculpa que te interrumpa. Profe, una consulta. Después, ¿dónde podemos ver la grabación de la clase? Yo tengo que hacer todavía la conversión de las 3 clases a formato de YouTube y las voy a subir a YouTube y después les voy a mandar por por Classroom el link para que lo puedan ver. Bueno, gracias. Bueno, acá lo encontré. Bien. Bueno, vamos a... Decía, la condición que se tenía que cumplir, acá la tenemos, es que para que reciba el descuento, tiene que estar solicitando más de 4 elementos. Bien, volvamos a la planilla de Excel. Muy bien. Y nos decía el instructivo del trabajo que tenemos que usar la función sí, que también es una función condicional. Bien, vamos a desarrollar el condicional sí. Entonces, empezamos sí, buscamos de las funciones que nos está sugiriendo, presionamos y nos dice que lo primero que tenemos que definir es la expresión lógica. Bien, la expresión lógica es que tenemos que preguntar cuántas unidades, tenemos que saber cuántos pidieron más de 4 unidades. ¿Sí? A ver, perdón, ya me mareé. Si más de 4 elementos solicitados superan las 12 unidades, entonces contestar en la fila de descuento sí, en caso comentar de lo contrario, descuento no. Utilizar la función sí, perfecto. Bien, entonces,
¿Dónde tenemos el dato de cuántas unidades exceden las 12 unidades? Acá. El dato es, en este caso, 2. Entonces yo tengo que preguntar si C14, que me contó la cantidad de unidades que superan las 12 unidades, es mayor o igual, mayor o igual a 4. Punto y coma. Esto sería, si se cumple la condición de que la casilla C14 sea 4 o mayor a 4, que se cumpla la condición por la respuesta positiva o afirmativa, por el sí. ¿Qué sería la respuesta afirmativa? Que sí va a recibir descuentos. Entonces, sí. Y para la respuesta por el no, porque no se cumpla la condición, ¿sí? Que va a ser nuestro caso, agregamos las punto y coma y agregamos la acción de salida del condicional por la respuesta negativa, o sea, porque la condición no se cumpla, que es en este caso porque C14 ya como vemos es igual a 2, no es mayor o igual que 4. Bien, la respuesta de salida por la negativa va a ser no. Bien. Y la respuesta se automatiza. Fíjense que si eventualmente este valor en vez de 2 me hubiera dado 4, ya tendría sí el descuento. ¿Sí? Y si fuera 5, 6, lo mismo. Si fuera 1, sería no. Si es 2, no. Si es 3, tampoco. Con 4 ya merece descuento y aparece el sí. Bien. Bueno. Estos han sido básicamente los errores presentes más comunes. Después no, no ha habido más, no ha habido mayores inconvenientes con el resto de las cuestiones de resolución de la tabla. Bien. Una cosa, chicos, fíjense que cuando calculamos el promedio, resulta que el promedio nos da un valor con demasiados decimales. ¿Sí? Bueno, yo tengo una función que es agregar o aumentar decimales o reducir decimales, que me cambia el formato de la casilla y yo puedo definir la cantidad de decimales que quiero que se muestren. Fíjese que en 10 con 83, 3, 3, 3, 3, 3, 3 no tiene mucho sentido tantos decimales. ¿Por qué? Porque las unidades a lo sumo podemos llegar a tener fraccionadas hasta en 2 decimales. Por ejemplo, 10 unidades y media serían 10,50. Entonces, para quitar tantos ceros y que no se vean tantos decimales que son innecesarios, utilizamos reducción de decimales, aumentar decimales, reducimos de a 1 hasta llegar a un valor de 2 decimales. Centramos y tenemos un valor que no requiere tener tantos ceros desplegados y queda mucho más prolijo y más fácil de leer. ¿Bien? Bueno. Chicos, quiero probar, a ver si...
A ver. Guadalupe, ¿está Guadalupe presente en la clase? Sí, profe, ¿qué pasó? Bien. Guadalupe, necesitaría, el trabajo tuyo ya está corregido. ¿Te llegó por Classroom la notificación de la corrección? No me fijé. Bueno, a ver, los que ya tienen corregido el trabajo, necesito que ingresen en Classroom y verifiquen si pueden encontrar la planilla con las correcciones que yo mandé. Porque acá lo puedo guardar, vuelvo a grabar, pero no estoy seguro que esté el Classroom sobreescribiendo o de alguna manera agregando para que ustedes lo puedan ver al trabajo corregido. Me gustaría que se fijen los que ya tienen corregido los trabajos, que sería, les digo chicos, Tiago Bordón tiene corregido, Yara, Martina, Ailén, Julieta, Morena, Lazarte, Renata, Facundo, Guadalupe, Agostina y Sofía. Cualquiera, fíjense chicos, a ver si podemos encontrar el trabajo. Profe, yo me fijé hace ratito y no me aparece nada. Solo me llegó el mensaje que tenían que completar y enviarlo de nuevo. Bien. A ver, Agostina. Villa. Veamos. Profe, Bien, el tuyo particularmente, Agostina, me llamó la atención porque el trabajo se hizo en el Office, en OpenOffice Calc, mientras que los otros chicos creo que trabajaron en Excel del Google, que serían dos versiones diferentes. En casi todos los que ven, directamente me muestra que la planilla se desarrolló en Excel, mientras que la tuya es la única que está como desarrollada en OpenCalc. No sé si eso tendrá Hola, algo que profe. ver con la Yo Sí, no entregué. profe, es porque yo el año pasado vio cómo estábamos con el otro profesor, bueno, uso el LibreOffice, por eso. Y ¿Cuál ahí uso utilizás, Excel. perdón? ¿Eh? ¿Cuál utilizás, me dijiste? LibreOffice. El Y de ahí LibreOffice. entró a Excel. Bien. El resto, chicos, de los que ya tienen los trabajos corregidos, ¿encontraron las correcciones? No. Yo sí las encontré, profe. ¿Y pudiste ver las correcciones? Sí. Sí, Claro. Bien. Agostina, ¿sabes? Y me gustaría que veas la posibilidad de, cuando lo rehagas, hacerlo directamente en el Office, en el Excel que te facilita, eh, que te facilita el, el Google Chrome, para que se compatibilice esta cuestión y yo cuando corrija, grabe, ustedes lo puedan recibir a las correcciones. Trabajando con Bueno. OpenCalc, OpenOffice, ¿Y qué lo tengo que rehacer entonces? ¿Completo?
No, no es necesario hacerlo completo. Lo que tenés que hacer es abrir los dos y desde abrir con hojas de cálculo de Google. Lo podés sencillamente copiar a todo el trabajo y pegarlo. Yo no sé si... Bien, probá. Si no, bueno, por ahí habría que hacerlo completo, pero bueno, no. Bueno, yo cualquier cosa le aviso. Bien, dale. El resto de los trabajos se presentaron bien y supongo que todos tienen que ir recibiendo las correcciones. También es importante, chicos, que cuando manejemos el tema de la corrección, saber que cuando la nota es 2, significa que el trabajo está aprobado. Cuando la nota es 1, ¿sí? Quiere decir que el trabajo hay que sí o sí volverlo a, no rehacer, pero sí completarlo. ¿Sí? Aunque tengan correcciones en rojo, no quiere decir esto que hayan desaprobado el trabajo. Si las correcciones o los errores que están corregidos son de poca importancia, van a tener la nota 2. Pero si tienen nota 1, ¿sí? Tienen que tratar de corregir todos los errores que estén marcados en las devoluciones. ¿Sí? Completando la planilla con las cosas que faltan o las que se hicieron mal. ¿Sí? Eso es otra cuestión, porque la calificación hasta ahora que se nos comunicó tenemos que hacer es calificar o 1 o 2 en forma binaria. 2 significa el trabajo aprobado. 2 significa el trabajo aprobado y el 1 significa completar o rehacer el trabajo. ¿Bien? Entonces, acá estoy corrigiendo uno más. Y bueno, me interesa, chicos, que en los comentarios en Classroom por privado me vayan comentando que sí pueden tener acceso a las planillas o a los trabajos ya corregidos. ¿Sí? Es importante que haya un feedback, una vuelta de estos temas.